Buenos días, soy la licenciada Sara Barrientos Zulca, enfermera especialista en pediatría, y continuando con la programación del plan académico del curso Cuidado de Enfermería en el paciente traqueotomizado, el día de hoy vamos a tocar el tema de cuáles son los cuidados de los niños traqueotomizados al alta, al alta hospitalaria. Bueno, comenzaremos a, a hablar acerca de la traqueostomía a través del tiempo. Eh, Más o menos tomando como referencia que en el año 3600 a.C., en Egipto se realizó la primera traqueostomía sin éxito por Asclepíades. En el año 1546, Antonio Musa realizó la primera traqueostomía exitosa, pero fue en el año 1800 donde se realiza la traqueostomía en niños por causa de difteria en Grecia. Posteriormente, Fabricius crea la primera traqueostomía, el tubo de traqueostomía, y Cesarius diseñó la cánula curva. Parker en 1880 diseña la primera traqueostomía pediátrica y en 1909 Galloway usa la traqueostomía en personas con parálisis y ventilación mecánica. McDonald's y Stokes iniciaron el uso de la traqueostomía en pacientes neonatos. Entonces, esta es la referencia acerca del uso de la traqueostomía tanto en adultos como en niños. La indicación para el uso de los tubos de traqueostomía pueden ser por obstrucción grave de la vía aérea, indicación más frecuente en la infancia. También puede ser por una necesidad de ventilación mecánica prolongada, también en pacientes con alteración del sistema nervioso central o neuromuscular. Tienen una capacidad muy mermada y dificultad para eliminar secreciones. La mayoría van a estar asociados a ventilación mecánica. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de una traqueostomía? La traqueostomía puede ser indefinida o puede ser temporal. En pacientes con alteraciones del sistema nervioso central irreversible puede ser indefinida, y temporal cuando la causa de origen se va a resolver por otros medios, sobre todo quirúrgicos. También cuando se va a cambiar a una ventilación mecánica no invasiva en niños solo con ventilación mecánica nocturna, aquellos que van a padecer del síndrome de hipoventilación central congénita. O también cuando ya va a haber mejora sobre el problema de base que puede ser neurológico, cardíaco. Asimismo, debemos de saber que la cánula de traqueostomía, ¿no?, tiene diversas piezas y es importante poder reconocerlas. La cánula tiene aletas de sujeción, tiene un cuerpo, el cual en la parte distal va a presentar un balón de neumotaponamiento, asimismo un conector universal de 15 milímetros, tiene una línea de insuflado que en su parte distal va el balón, asimismo una válvula unidireccional. Este conector, que es de 15 milímetros, es universal porque debe poder conectarse según las situaciones que se presenten a bolsas de reanimación. También puede conectarse a respiradores, a válvulas fonatorias o a intercambiador de calor y humedad. Y la elección de un tubo de traqueostomía pues va a ser según el tipo del tamaño de cánula que se requiere. La elección es personalizada según cada paciente y acorde a las necesidades, según edad, según el motivo de la traqueostomía. Respecto a la cánula de traqueostomía, debemos saber que la talla de una pieza se corresponde al diámetro interno. Por ejemplo, una cánula número 4 tiene un diámetro interno de 4 milímetros. Existe una regla básica muy usada para el tubo endotraqueal respecto al diámetro interno. En niños mayores de 1 año debe ser 4 más la edad sobre 4. Respecto a la longitud, esta es estándar para una determinada talla y fabricante. La curvatura, por lo general, en pacientes pediátricos se usa
cánulas de traqueostomía curvas. El extremo distal de esta cánula es concéntrico, colineal con la tráquea, y de lo contrario habría riesgos de obstrucción esofágica. La luz no debe ocupar más de los 2/3 de la luz traqueal, con el fin de no dañar la mucosa y además minimizar el trabajo respiratorio, para posibilitar el flujo aéreo translaríngeo que favorece la fonación. Existen en el mercado diferentes tipos de cánulas, según el material, según el número de piezas y con o sin balón. Según el material los vamos a encontrar de plástico, que produce menor resistencia al aire y menor adherencia de la mucosidad, además de adaptarse mejor a la tráquea. Se endurecen con el tiempo y los lavados. Los de silicona, que son los más usados, son más blandos, no se van a estropear con los lavados, se pueden reutilizar, el calor no va a generar mayor reacción en ellos y llevan un anillo metálico en la parte interior que le va a dar consistencia a la forma. No, y además, lógicamente, como es de metal, va a interferir con la resonancia magnética. Los tubos de traqueostomía de metal no son usados en niños, por lo general. Pueden tener balón o no. El balón va a evitar fugas del aire alrededor. Están indicados por presencia de patología respiratoria grave que requiere ventilación mecánica agresiva. La presión óptima del balón es de 20 a 25 milímetros de mercurio. Las cifras mayores pueden favorecer el daño a la mucosa, que puede llegar a isquemia y estenosis, y cifras menores favorecen las microaspiraciones. También se clasifican según el número de piezas. Por lo general en niños se usan los dispositivos de una sola pieza. Van a disponer de una guía que favorece la colocación dentro de la tráquea y evitan el daño sobre la mucosa traqueal durante la maniobra. Las de 2 piezas tienen cánula externa e interna. Por lo general se van a utilizar en adultos porque el diámetro efectivo de ventilación es menor. Como podemos ver en las imágenes, tenemos ahí los distintos tipos de cánulas. ¿Cuáles son los cuidados que debemos considerar durante la aspiración? La aspiración se debe realizar según el paciente, según el estado del paciente lo amerite. Realizar la aspiración tanto al introducir como al extraer la sonda con movimientos rotatorios. Se debe limitar el recorrido a la longitud de la sonda, de la cánula, para no lesionar el epitelio traqueal. La sonda no debe llegar más allá de la longitud que tiene nuestro tubo de traqueostomía. La técnica de aspiración rutinaria en pacientes crónicos con traqueostomía debe ser efectiva y rápida, no debe demorar más de 5 segundos y debe ser lo menos traumático que se pueda. Además, pueden ser necesarias también aspiraciones más profundas en caso de secreciones densas. La instilación de suero fisiológico no es de rutina, porque puede producir hipoxemia e infección, además de cambios hemodinámicos. Otros cuidados a considerar son el cambio de la cánula de traqueostomía. Preparar la cánula de traqueostomía lubricada con el obturador en su interior y las cintas, el sistema de aspiración, material de emergencia y pulso oxímetro. Se debe hiperextender el cuello con ayuda de un rodete que se coloca debajo de los hombros. La cánula usada se debe retirar y se introduce la nueva. El obturador debe retirarse inmediatamente tras ubicar la cánula dentro del estómago. Es habitual que el niño tosa durante la introducción de la cánula. Se debe valorar también el estado del niño, color, movimientos torácicos, entrada de aire por auscultación. Se limpia la piel, se atan las cintas y se coloca el apósito mientras la otra persona va a sujetar la cánula. Dentro de los cuidados posoperatorios, por lo general, un niño, posteriormente a la colocación
de un tubo de traqueostomía debe permanecer en UCI o con una vigilancia especial y monitorización permanente hasta el primer cambio de cánula. El control debe ser mayor cuando menor es la edad del niño. Se debe realizar una radiografía de tórax al llegar de quirófano para comprobar la correcta posición de la cánula. La formación adecuada del estoma traqueal requiere de 4 a 7 días. Antes sería imposible reinsertar la cánula o se puede crear una falsa vía en un estoma aún no formado. Por lo tanto, se debe evitar la salida accidental o cambiarla durante los primeros días. Además de ello, debemos asegurar la permeabilidad de la cánula con humedad y aspiraciones frecuentes para evitar que se formen tapones. Manipular lo menos posible la cánula. Las cintas se deben cambiar por primera vez a partir del cuarto día. Los cambios posteriores deben ser cada 24 horas o cuando estén evidentemente sucios. Se debe mantener el estoma lo más seco posible para evitar la infección. Se deben usar apósitos especiales antimicrobianos en la primera semana para prevenir o tratar infecciones y úlceras alrededor del estómago. También se debe considerar dentro de los cuidados la observación de la piel, el cuidado del estoma y la piel. El estoma debe permanecer limpio y seco para evitar maceración e infección. La frecuencia de la curación puede ser una vez al día, siempre limpiar la piel circundante a la traqueostomía. Respecto a los materiales de curación y cuidado, es lo mínimo necesario, como por ejemplo las gasas, el agua destilada. Si observamos que, si observamos que hay secreción moderada, se puede usar los apósitos absorbentes. También es recomendable el uso de jabón líquido. La cinta de traqueostomía siempre debemos tenerla también a la mano. Respecto a las secreciones, hay que observar el volumen de las secreciones, el color y la consistencia. La zona periostomal. Cualquier cambio en la zona como estrechamiento, fistulización, desfiguración de los bordes, cambio del color o la presencia de granulomas a su alrededor requieren una evaluación médica. No es recomendable usar cremas, pomadas, porque pueden macerar la zona alrededor de la traqueostomía y en contacto con la cinta, estas cremas pueden generar irritación en la piel. También se pueden presentar complicaciones, como complicaciones intraoperatorias, que pueden ser hemorragia, neumotórax, fístula traqueoesofágica, complicaciones posoperatorias, como el enfisema subcutáneo, neumomediastino, falsa vía, decanulación accidental, infección y hemorragia. Complicaciones posoperatorias tardías como los granulomas, la rotura de la arteria innominada y la decanulación accidental. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado acerca de la traqueostomía, nuestros padres que tienen niños traqueostomizados en las hospitalizaciones o en casa, siempre van a tener muchas dudas respecto al cuidado cuando tienen que llevar a sus niños al domicilio o cuando ya están en el proceso de alta y están pasando por un entrenamiento, ¿no? Para que puedan desarrollar un cuidado óptimo en casa. Entonces, por lo general, los padres tienen muchas dudas, como son, ¿cuáles son los riesgos de tener una traqueostomía? ¿Cómo respira un niño con una traqueostomía? ¿Qué es una traqueostomía? ¿Mi niño podrá llevar una vida normal? ¿Cuáles son las emergencias relacionadas con las traqueostomías? ¿Qué materiales y equipos debo tener en casa? ¿Qué cuidados debo tener con la traqueostomía? Son estas muchas de las preguntas que las enfermeras tenemos que tratar de dilucidar durante el entrenamiento para que nuestros pacientes vayan de alta. Es importante que siempre pongamos mucha atención
al momento de iniciar cada procedimiento o el entrenamiento a los papás, que ellos dominen perfectamente la higiene de manos, higiene y desinfección de manos. Dentro de los cuidados cotidianos de los niños traqueostomizados, podemos indicar que nuestros pequeños no van a poder nadar rutinariamente como otros niños, porque los niños con una traqueostomía no pueden sumergirse en el agua. El agua podría entrar a sus vías respiratorias y podrían ahogarse. Pero si es un niño lactante, no se le podría dejar solo en una bañera. Podría estar sentado, pero si es un niño ya infante y con vigilancia, podría permanecer sentado para el momento del baño, evitando siempre que el agua ingrese a la traqueostomía. Evitar que el niño se sumerja dentro del agua. No dejar solo a un niño dentro de la bañera. Es importante limpiar la boca de los niños 2 veces al día. Si su niño es mayor, puede cepillarse los dientes como de costumbre. Para un niño más pequeño, puede limpiar la boca del niño con gas a utilizar un cepillo de dientes con forma de dedal. Es posible también succionar la boca después de cepillarse y enjuagarle los dientes. La limpieza de la boca de los niños puede evitar que los niños con traqueostomía se enfermen. Asimismo, para los niños grandes que ya puedan comer, los alimentos blandos generalmente son más fáciles de pasar que los crocantes y duros. De todas maneras, siempre se debe seguir la indicación tanto del médico como del nutricionista respecto al habla y deglución de un paciente con traqueostomía. Hay actividades que los niños con traqueostomía podrían realizar al aire libre, pero siempre evitar el contacto con la tierra y con el polvo. Asimismo, la humedad de los climas calurosos puede dificultar la respiración o cambiar la consistencia de las secreciones. Lo mismo ocurre con el aire frío, que va a hacer que las vías respiratorias puedan tener espasmos o se estrechen. Aunque el niño no respire por la nariz, puede verse afectado por alergenos como polen o perfumes. No se debe fumar cerca de un niño con traqueostomía. Es mejor reducir o eliminar los irritantes ambientales. Estas son parte de las indicaciones que debemos dar a los padres de niños traqueostomizados previos al alta. Como podemos observar, un niño traqueostomizado puede hacer una vida casi normal y para esto necesita el apoyo principalmente del cuidador primario, que luego va a extender estos cuidados a la familia. ¿Qué equipos podrían tener los familiares, los papás de un niño traqueostomizado en casa? No necesariamente van a tener todos los equipos que vamos a mencionar, pero parte de ellos sí podrían tener para evitar o prevenir alguna complicación. Pueden tener un nebulizador, aspirador, o un aspirador manual tipo pistón con una jeringa de 60 milímetros. Pueden tener también un par de cánulas de aspiración, ¿no? según el diámetro de su tubo de traqueostomía. Podrían tener, en algunos casos de los papás que ya han sido entrenados en reanimación básica, pueden tener tubos endotraqueales, pueden tener sondas de aspiración, jeringas para soluciones fisiológicas, solución fisiológica, gasas, cintas de fijación, jaleas lubricantes, sábanas, un rollo de sábanas para favorecer la posición del cuello y tijeras puntarrón. Dentro de las complicaciones o accidentes que podrían ocurrir en casa con un niño de traqueostomía, las más comunes pueden ser la decanulación accidental, el sangrado y la obstrucción. Por lo general, son los 3 eventos con los que los niños suelen llegar a la emergencia. Respecto a la decanulación accidental, lo recomendado es recolocar la cánula. Si no se puede, colocar un tubo endotraqueal de menor tamaño. Eso es en caso de que los familiares o el cuidador primario esté entrenado.
Si se observa sangrado, se debe instilar con una solución fisiológica fría y realizar aspiraciones suaves introduciendo la sonda solo hasta la longitud de la cánula. Y si hubiera obstrucciones, se debe aspirar, instilar solución fisiológica y cambiar la cánula. Pero si la dificultad respiratoria es muy grave, se debe ventilar a través de la cánula y si no mejora, cambiar la cánula con un tubo en su interior más pequeño. Recordar siempre que siempre de primera opción el papá debe estar entrenado y luego recurrir a la institución de salud más cercana. Y bueno, para comentarles que en el servicio de cirugía pediátrica se ha desarrollado una cartilla informativa para padres de niños traqueostomizados, donde damos las indicaciones de manera precisa, ¿no? En una manera en que los padres de niños traqueostomizados puedan entender y de repente dilucidar algunas dudas. Y por último, debemos concluir que la traqueostomía en niños es un gran desafío desde la indicación, el manejo intrahospitalario y el cuidado en el domicilio porque puede llegar a tener complicaciones muy graves si no hay un adiestramiento correcto tanto del personal de enfermería como de los padres. Los profesionales de la salud deben ser capacitados en el cuidado de los pacientes pediátricos que tienen esta condición. Se debe tener protocolos de manejo que permitan disminuir accidentes graves como la decanulación accidental. La decanulación definitiva no siempre se logra, sobre todo por condiciones neurológicas o cardiopulmonares. Muchas gracias.